Buenos días, compañeros y maestros. Nosotros somos el equipo 3 y les vamos a hablar acerca de la extracción en fase sólida y la separación de colorantes sintéticos. La extracción en fase sólida es una técnica de separación, identificación y cuantificación utilizada para extraer y concentrar analitos de una muestra líquida utilizando una fase estacionaria sólida. La extracción en fase sólida se utiliza para preparar muestras antes de su análisis mediante técnicas como cromatografía líquida de alta resolución, así facilitando la detección y la cuantificación de nuestros analitos de interés. Esta extracción se basa en la absorción selectiva de los analitos de interés en una fase estacionaria sólida, mientras se eliminan las interferencias. También la muestra se pasa a través de una columna que contiene la fase estacionaria sólida. Los analitos se retienen selectivamente en la fase estacionaria y finalmente los analitos de interés se eluyen de la fase estacionaria con un solvente apropiado. Ahora vamos a hablar de la cromatografía en fase reversa. Esta cromatografía nos permite separar moléculas en base a su polaridad. El principio de la cromatografía reversa es semejante al de la cromatografía en capa fina. Sin embargo, aquí la fase estacionaria de partículas de sílica químicamente modificadas son con hidrocarburos, saturados, insaturados o aromáticos de diferentes tipos. Por lo tanto, para este tipo de cromatografía se emplean mezclas de solventes polares, ya sea como agua, acetonitrilo, acetato de etilo, acetona y alcoholes alifáticos. La cromatografía líquida de alta resolución es una cromatografía que esta técnica es utilizada para separar componentes de una mezcla. Consiste en una fase estacionaria no polar, la cual va en la columna, y una fase móvil. La fase móvil actúa como portador de la muestra, esta se inyecta en la columna y los componentes de la solución emigran de acuerdo con las interacciones no covalentes de los compuestos. Estas interacciones químicas determinan la separación de los contenidos de la muestra. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la cromatografía en fase reversa y la cromatografía líquida de alta resolución son muy estrechas, ya que la cromatografía reversa es una técnica específica utilizada dentro del campo de la cromatografía líquida de alta resolución. Y ahora vamos con los principios físico-químicos de las cromatografías. Estos principios se basan en fenómenos físicos y químicos que ocurren durante la interacción de los componentes de la muestra con la fase estacionaria y con la fase móvil. Esta se va a dividir en cuatro, la cual es adsorción, que es el fenómeno por el cual los componentes de la muestra se adhieren a la fase estacionaria; partición, donde los componentes se distribuyen entre estas fases según su afinidad relativa por cada una de ellas, y esto nos va a ayudar a su separación. El tamaño y forma molecular, lo que en esta cromatografía nos ayuda para excluir por tamaño y hace que los componentes, según su tamaño y forma molecular, tengan así una buena interacción con la fase estacionaria. Y por último, la solubilidad y la polaridad, donde la solubilidad de los componentes en la fase móvil y la fase estacionaria, así como su polaridad, influyen en la separación en esta técnica y es muy importante para este método de separación y de cuantificación. En cuanto a los tipos de fases estacionarias, tenemos a los de fase reversa y a los de fase normal. Las fases estacionarias son el material que permanece dentro de la columna, en este caso dentro del cartucho, y durante la cromatografía retendrán a los analitos de las muestras, y estos tienen una gran área de superficie y puede ser un sólido o, como veremos más adelante, un líquido dispuesto sobre un sólido unido covalentemente. Dentro de las fases reversas más comunes tenemos a la C18,
y a la C12, que constan de cadenas hidrocarbonadas unidas a sílica, las cuales cuentan con un carácter apolar y se utilizan para retener analitos justamente, no polares. Eh, la, mm, mm, la fase estacionaria C18 es sumamente popular, ya que retiene analitos no polares y consiste en un sistema donde los analitos menos polares se quedan en la parte superior de la columna y los más polares se eluyen con facilidad. Bueno, contestando a la pregunta anterior, la C18 ofrece una interacción hidrofóbica muy sencilla, donde a medida que los solutos de la fase móvil viajan por los poros de sílice, pueden ser atraídos y retenidos por el hidrocarburo unido a la sílica, mediante una interacción hidrofóbica, que son las fuerzas de Van der Waals, que se ejemplifican aquí en la presentación. La que sí. Em, bueno, en ocasiones la fase sólida se une covalentemente a un compuesto en estado líquido y este solubiliza y retiene a los analitos. Como se muestra, la esfera azul sería la fase sólida y las pequeñas bolitas que lo rodean son los compuestos solubles que son unidos covalentemente y estos son los que retienen a los analitos. Otras fases sólidas son las resinas modificadas, que generalmente retienen a los analitos por intercambio iónico. Estas están hechas de un material inerte que puede ser reutilizable. Las otras son bueno, la fase sólida de sílica, que está compuesta por la estructura que se muestra en la presentación y en sus extremos tiene grupos hidroxilo que le aportan un carácter polar. Asimismo, tenemos los inmunosorbentes, los cuales son sumamente específicos, ya que su funcionamiento se basa en las reacciones antígeno-anticuerpo que llevan a cabo estas proteínas. Y por último, también tenemos los polímeros que pueden ser modificados para ser una fase polar o apolar, según lo demanden las necesidades de la cromatografía. Bueno, algunas aplicaciones en la industria farmacéutica de la cromatografía en fase reversa se utilizan habitualmente en laboratorios de análisis para la extracción de analitos de una matriz compleja, así como la extracción en fase sólida se utiliza en la determinación de compuestos farmacéuticos en fluidos biológicos. También se utiliza en la extracción, purificación de principios activos a partir de materias primas y de medios de reacción sintéticos. Bueno, aquí tenemos algunos otros ejemplos de su aplicación, donde, bueno, son ejemplos de aplicaciones de la extracción en fase sólida. Aquí tenemos desde el 2000 al 2019 algunos ejemplos, en los cuales tenemos los compuestos que se extraen. Aquí tenemos a las fenotiacinas, que la muestra proviene de una sangre o de orina. Nos muestran los tipos de fase estacionaria que utilizaron, el tipo de extracción, el tiempo aproximado que se realizó esta extracción, el análisis, el detector y su referencia. Otro ejemplo es para extraer muestras de Razepam, que pues vienen de la orina, en la sangre y del plasma. En la siguiente tenemos un poco otros ejemplos, eh, donde por ejemplo tenemos diversos metabolitos producidos por probióticos, donde pues la muestra proviene de heces y pues aquí nos explican un poco del tipo de fibra que utilizan, el tipo de extracción, el tiempo aproximado, entre otras cosas. Bueno, yo les hablaré sobre los equipos que se utilizan en la actualidad para la separación en fase sólida. Como un ejemplo tenemos al SP03. Este equipo permite purificar, separar los contaminantes semivolátiles en muestras de agua, alimentos, suelo y aceite. Este permite hasta 8 muestras en paralelo
con un volumen de las mismas de 0.5 mililitros hasta 4 litros. También tenemos la Vivas Duo, el cual es un equipo de alto rendimiento que permite manejar múltiples muestras de volumen pequeño. Esa permite tener hasta 30 muestras, analizando 2 en paralelo. El volumen de esas muestras es de 0.5 a 15 mililitros. También tenemos la Dionex AutoTrace 280. Esta permite la extracción de analitos de muestras acuosas, puede procesar lotes de hasta 6 muestras, además de que es compatible con cartuchos de 1, 3 y 6 mililitros. También permite volumen de muestras de 20 mililitros hasta 4 litros. También es muy común en este tipo de separaciones que se utilicen pocillos. En este caso, hablando del Hypercept Hypercarb, estos cuentan con un material único con base de carbono grafitizado. Este retiene compuestos de alta polaridad y se recomienda cuando la sílica gel no es suficiente como para separar el analito que nosotros deseamos. Esta tiene la ventaja de que puede modificarse su parámetro químico para permitir la selectividad deseada dependiendo del analito en el que estamos interesados. Y bueno, en la siguiente veremos un video de cómo se utilizan este tipo de pocillos en su máquina adecuada. This short 2-minute video will demonstrate the correct setup and usage of the 96-well extraction plate vacuum manifold. First, connect the hose from the regulated vacuum source to the 96-well plate vacuum manifold, and it is now ready to use. In this demonstration, we will be using an external vacuum pump, but you can also use a house vacuum. Remove the top of the manifold, place a collection plate or waste container inside the manifold, and put the manifold top back on. If you are using a microelution plate, add a spacer to avoid potential plate tip contamination. Place the plate on the top of the manifold, ensuring good seal on the gasket. Set regulated vacuum source to 0. Turn on the vacuum gradually to increase vacuum until you see approximately 1 droplet per second coming through the plate. Adjust the vacuum to maintain the appropriate flow rate. We suggest you start with a slow flow rate to avoid analyte breakthrough. You may need to increase vacuum momentarily to ensure all wells are completely drained. Once all the liquid has been drawn through the plate, adjust vacuum to 0 and turn off the vacuum pump. For more information on the 96-well extraction plate vacuum manifold or to order, visit waters.com/vacuum manifold. Waters, the science of what's possible. Bueno, para ese tipo de métodos también se utilizan pruebas de calibración. En estas se requieren unos materiales de referencia, los cuales son sustancias de las cuales se conoce exactamente bien sus componentes, además de las propiedades que ésta tiene. Sin embargo, existen diferentes grados de este tipo de materiales, dependiendo de su calidad. Como en el nivel más alto de certificación y trazabilidad, tenemos a la que obedece la norma farmacopeica. Estas proporcionan el más alto nivel en precisión y trazabilidad. Después tenemos el material de referencia certificada, el cual ofrece un alto nivel en precisión, incertidumbre y trazabilidad. Estos materiales de referencia están acreditados, mientras que por otro lado tenemos al material de referencia, el cual es lo mismo que el anterior, solamente que los parámetros son menos exigentes. Tenemos al patrón analítico, el cual tiene un certificado de análisis disponible, aunque su nivel de certificación puede variar. Y por último tenemos a los que son los de grado reactivo, los cuales no están caracterizados para su uso como referencia. Y bueno, este tipo de material de referencia se utiliza para comprobar que el equipo esté funcionando de manera adecuada y así evitar que arroje resultados erróneos. Bueno, a continuación vamos a hablar de algunas propiedades físico-químicas de los reactivos que vamos a utilizar en la práctica. Donde primero tenemos el reactivo que es nuestro primer colorante, que es el rojo número 3 o azorrubina, que es soluble en agua, tiene un carácter polar y se ha encontrado en experimentos con ratones que puede llegar a ser cancerígeno.
También tenemos al otro colorante, que es la tartrazina. Igualmente es soluble en agua, tiene un carácter polar. Su punto de ebullición es de 870 grados centígrados y hasta el momento no se ha encontrado grandes efectos secundarios, solamente que puede llegar a ser alergénico a algunas personas. También tenemos nuestro primer eluyente que vamos a utilizar en la fase móvil, el cual es el metanol. Este es miscible en agua, tiene un carácter polar y tiene un punto de ebullición de 64.7 grados centígrados. Es un líquido muy inflamable, es tóxico y puede ser cancerígeno. También tenemos al butanol, donde este también es miscible en agua, tiene un carácter polar. Su punto de ebullición es de 117.2 grados centígrados. Es un líquido también muy inflamable, corrosivo y pues es peligroso al manejarlo. Eh, También tenemos al ácido acético, que también forma parte de nuestro fase móvil. Este también es miscible en agua, tiene un carácter polar, un punto de ebullición de 116 a 118 grados centígrados y este no es tan inflamable como los otros dos, pero pues también un poquillo. Eh, y también puede llegar a ser corrosivo. Y pues el agua, que pues es miscible en ella misma, tiene un carácter muy polar, es el eluyente más polar que vamos a utilizar. Y a nivel de la Ciudad de México tiene un punto de ebullición de 93 grados centígrados, que varía dependiendo de la altura, que va a los 100 grados centígrados. Bueno, continuamos con la metodología. En primera instancia tenemos un cartucho con la fase sólida. Estos contienen la fase que retendrá los analitos. El primer paso es el acondicionamiento. Este es un paso previo que aumenta la eficiencia y la repetibilidad de la cromatografía y generalmente el acondicionamiento se lleva a cabo con el mismo disolvente con el que se va a solubilizar la muestra. Posterior a esto tenemos la carga de la muestra, donde tendremos dentro de la muestra el analito, su disolvente y inevitablemente contará con interferencias. Se realizarán lavados con eluyentes para eliminar dichas interferencias y dependiendo de tipo de fase estacionaria que utilicemos, serán los tipos de eluyentes que se ocuparán. Bueno, para la fase normal se tendrán que diluir las interferencias con un eluyente no polar y eluir el primer componente de interés con con el eluyente más polar y los restantes progresivamente iremos eluyendo con eluyentes cada vez más polares. Al contrario de la fase reversa, donde la muestra se carga con un eluyente fuertemente polar y los componentes no deseados con un eluyente fuertemente polar. Asimismo, em, los compuestos de interés débilmente retenidos se irán diluyendo con un eluyente no polar y los que están más enlazados a la fase estacionaria se irán eluyendo con eluyentes cada vez más polares. En resumen, en la fase normal se irá aumentando progresivamente la polaridad de los eluyentes y en la fase reversa se irá disminuyendo la polaridad de estos eluyentes. Y bueno, por último, se tiene la fase de la recuperación, donde se eluyen los compuestos de interés con una cantidad de eluyente menor a la de la muestra, ya que uno de los objetivos de la extracción en fase sólida es preconcentrar a los analitos dentro de otro eluyente. En cuanto al procedimiento experimental, en primera instancia tendremos que sujetar a un soporte universal nuestra columna de la cromatografía, de la extracción de fase sólida. Después de esto, debemos continuar con la parte del acondicionamiento, donde agregaremos 5 mililitros de etanol y sin dejar secar, agregaremos 5 mililitros de agua destilada y posterior a ello debemos desechar estos eluatos.
Después de haber pasado el agua, debemos cargar nuestra muestra de colorantes, los cuales tendrán eh, tartracina y rojo número 3. Y continuaremos con la primera ilusión, donde pondremos 5 mililitros de etanol al 10% con 10 mililitros de agua, creando un volumen total de 15, y lo iremos sobre la muestra. El segundo eluyente son 15 mililitros de metanol al 50%, y por último, el tercer eluyente sería 20 mililitros de etanol RA. Finalmente, se recolectarán eluatos de 5 mililitros, y terminada la ilusión de la columna se comprobará su eficiencia de la separación por una cromatografía en placa fina. Y por nuestra parte sería todo. Agradecemos su atención y su tiempo.